Hoy, en el marco de la celebración del Día de Martin Luther King Jr., que se celebra aquí el 20 de enero, quiero invitarlos a reflexionar sobre el liderazgo, sobre el tipo de líderes que están proliferando hoy en día y el efecto que esto tiene en la sociedad y en nuestras vidas. La fecha, además, enmarca un evento de impacto mundial, la inauguración del segundo mandato de Donald Trump como el presidente de Estados Unidos, con todo lo que esto significa para el planeta, dado que el país, querámoslo o no, sigue siendo el centro hegemónico del mundo, al menos por el momento. Como es tradicional, esta semana el presidente saliente, Joe Biden, dio su discurso de despedida no solo por el fin de su presidencia, sino de una carrera política que se ha desarrollado a lo largo de medio siglo. En realidad, más que un discurso, lo de Biden pareció una advertencia. No dejen que la oligarquía de los ultra ricos les roben la democracia. Citándolo textualmente, lo que dijo Biden fue: hoy está tomando forma en Estados Unidos una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicos y una oportunidad justa para que todos salgan adelante. Y agregó que enfrentamos textualmente una peligrosa situación donde la concentración de poder en manos de unos pocos puede llevar al abuso del poder. Es posible que sus palabras hayan sido un producto de una epifanía de último aliento de un político en muere, pero su intempestiva honestidad, hay que decirlo, llega 4, si no 50 años muy tarde. Pero en todo caso, para nosotros, la pregunta que queda es: ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó con nuestros sueños de igualdad, fraternidad y el bien común? ¿Qué pasó con nuestro contrato social? ¿Cuál es el futuro de la democracia? Y nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas. ¿Dónde quedaron líderes como Martin Luther King Jr.? Bienvenidos a Ursula Pfeiffer POV, Point of View. Gracias por acompañarme en este diálogo semanal. Y por favor, si crees que estos temas son importantes, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos por redes sociales y participar activamente con tus comentarios y preguntas. Pero entonces, volviendo a la pregunta que ancla esta exploración: ¿cómo es que terminamos con los líderes que tenemos, a la vez aparentemente impotentes y cómplices de fuerzas que nos llevan a la autodestrucción? A diferencia de los grandes líderes de mediados del siglo XX como King, que arriesgaron sus vidas para avanzar los derechos universales, los líderes de hoy parecen haberse olvidado del ciudadano de a pie. En lugar de principios, nos presentan promesas huecas, nos ilusionan con la posibilidad de un cambio solo para revelarse después como marionetas del status quo. Nos polarizan y nos distraen. Ante esta situación, muchos harán eco de las palabras del filósofo y escritor francés de inicios del siglo XIX, Joseph de Maistre, quien dijo que toda nación tiene el gobierno que se merece. Y por extensión diríamos entonces que cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene los líderes que se merece. Pero la culpa no es toda nuestra. Si bien todo líder es reflejo de su sociedad, no podemos negar que socialmente, colectivamente, más de uno entre nosotros ha olvidado el valor del argumento, del diálogo. Quizás abrumados por una realidad que se nos escapa de las manos, vivimos distraídos y polarizados. La gran paradoja en la que nos encontramos es que en cuestiones de tecnología, educación, salud, estamos en promedio mucho mejor que, digamos, hace unos 100 años. Se nos dice que nunca antes el ser humano ha experimentado de modo tan masiva la calidad de vida de la que gozamos hoy, que nunca la tecnología ha estado tan al alcance de la mayoría de nosotros como hoy en día, que nunca antes nuestra expectativa de vida
ha sido tan alta y que en promedio estamos mucho mejor que nunca. Mucho de esto nuevamente en promedio, porque hablar de promedios lo que hace es que nos permite esconder la disparidad que existe en el mundo. Según el último informe del World Inequality Lab, cuya base está en la Escuela de Economía de París y cuyo nombre viene a ser algo así como el Laboratorio Mundial de Inequidad, el 1% más rico de la población de todo el mundo posee el 38% de la riqueza mundial, mientras que el 50% más pobre posee menos del 2%. Si nos centramos en Estados Unidos, el país más rico del mundo y donde supuestamente todos tenemos acceso al sueño americano, encontramos que el 10% más rico posee más que la riqueza combinada del otro 90%. Esta disparidad en riqueza tiene un impacto directo en la igualdad entre ciudadanos. En enero del año pasado, la Oxfam, una organización global que trabaja para acabar con la pobreza y la injusticia mundial y que se sostiene con donaciones de individuos, corporaciones, fundaciones, gobiernos e instituciones, publicó un artículo titulado ¿Cómo están intensificando el poder de los multimillonarios y las corporaciones la desigualdad global? El artículo, cuyo link encontrarán en la descripción de este video, explica que al corazón de esta marcada disparidad de riqueza está la constante presión de las corporaciones que usan su influencia para contrarrestar políticas y leyes laborales que benefician a los trabajadores, como por ejemplo leyes que lleven al aumento del salario mínimo o que faciliten el funcionamiento de sindicatos que empoderen a los trabajadores a la hora de negociar en bloque para lograr mejores condiciones laborales. Y muy importante, la eliminación del trabajo infantil. Por el contrario, Oxfam dice que solo el 0.4% de las corporaciones más grandes del mundo se han comprometido públicamente a pagar salarios dignos a sus trabajadores y que esto además sea cumplido por las empresas que forman parte de sus grandes cadenas de producción y comercialización. La mayoría de las corporaciones, nos dice Oxfam, están generando más desigualdad, marginando aún más a aquellos históricamente marginados. Como ejemplo, nos dicen que mientras cientos de millones de personas alrededor del mundo luchan por mantenerse al día con el costo de vida, desde el 2020 los multimillonarios han aumentado su patrimonio en 3.3 billones de dólares. Los hechos nos muestran que hemos perdido el incipiente sentido de balance social por la que líderes como Martin Luther King Jr. pelearon. En su lugar, nuestros líderes parecen empecinados en convencernos de nuestra incapacidad de entender nuestra propia situación o, en su efecto, de distraernos. A solo días de iniciado el año y a menos de un mes del inicio de su segundo gobierno, Donald Trump escarapeló al mundo entero al anunciar su intención de modificar el mapa mundi. Primero, sumando a territorio estadounidense una lista de regiones que incluía desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá, y luego proponiendo rebautizar al Golfo de México como el Golfo de América. Las respuestas de aquellos afectados directamente no se hicieron esperar, obviamente. Algunos respondieron con sarcasmo, otros con indignación justa, pero todos preocupados. Y es que, dado que por los próximos 4 años Trump es el virtual líder del mundo mundo libre, como se dice en Estados Unidos, de un mundo democrático, si queremos llevarlo, pero la verdad es que del mundo, desde un punto de vista económico y comercial, todos deberíamos estar preocupados. Pero si bien Trump polariza, aísla, y por tanto muchas veces incluso nos aísla y se aísla, al menos desde un punto de vista ideológico, no está solo. El presidente argentino, por dar otro ejemplo, Javier Milei,
también lidera sin ideología y con un discurso que degrada el diálogo social al insulto, justo cuando su país necesita de más concertación. Aunque las proyecciones macroeconómicas alrededor de Argentina son optimistas, y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial pronostican que en el 2025 Argentina será el país de la región latinoamericana con más crecimiento, con un 5%. Lo cierto es que la realidad tangible es que más de la mitad de la población argentina, el 53%, no logra cubrir hoy sus necesidades básicas. Según un reciente artículo de la BBC, la pobreza en Argentina ha aumentado en 11 puntos desde que Milei llegó al poder. El mayor salto en 20 años. Y aquí hago un paréntesis para decir algo que creo que es importante. Los indicadores macroeconómicos no tienen rostro ni pulso. Entonces, otra manera de expresar esta realidad es que de cada 10 niños argentinos, 7 hoy viven en la pobreza. De nada sirve tener un crecimiento en el PBI cuando no hay una reinversión en el bienestar de la población, sino una fuga de capital hacia inversores extranjeros, es más, inversores transnacionales, y que por ende podría decir que están desarraigados del concepto mismo de país. Y es aquí donde las palabras de Biden toman más relevancia. No que sea el primero en decirlas. El ex ministro de Economía de Grecia y que actualmente es profesor de Economía en la Universidad de Atenas, Yanis Varoufakis, o Varoufakis, me disculpo de antemano por cómo pronuncio su apellido. Bueno, él habla precisamente de este tema en su libro más reciente, Tecnofeudalismo que mató el capitalismo. Vamos a decirlo de nuevo. Su libro se titula Tecnofeudalismo, que mató al capitalismo. Ahora sí. Bueno, también van a encontrar, por si acaso, un link a una entrevista donde Varoufakis habla sobre su libro. Pero en resumen, lo que este economista griego nos dice es que nos encontramos presos de los tecnócratas billonarios como Jeff Bezos y Elon Musk. Algo que, gracias al enorme ego de Musk, se ha hecho más que evidente en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas, en que como gran dueño del mundo hemos visto a Musk a través de redes sociales y en particular la red social de la que es propietario, que es X. Bueno, lo hemos visto dedicarse a decirle a los electores por quiénes deben votar, sin importar si estos viven en Estados Unidos, Alemania o Canadá. Es decir, es algo así como un juez político de qué candidatos y qué líderes nos convienen, ni siquiera en una región, sino en el mundo entero. Apoyando además a candidatos de ultraderecha, y uno tendría que preguntarse por qué. Pero en todo caso, Musk no es el único gobernante de facto, vamos a decirle, sino que es más transparente quizás en sus intenciones. Hace décadas que las grandes transnacionales manejan el quehacer socioeconómico mundial a través de donaciones a políticos que impulsan su agenda a nivel gubernamental e institucional. Esto existe hace ya bastante tiempo. El que recién lo venga a decir Biden no lo hace una novedad. En todo caso, digamos que el secreto está totalmente ha sido revelado de una manera innegable, si bien la realidad ya lo venía haciendo. La política se ha convertido en un espectáculo de marionetas que revela que estamos, creo yo, en una transición hacia un sistema anclado en gobernanza transnacional dictado por el accionariado, no por el elector. He ahí el nuevo orden mundial al que se refiere Biden.
solamente que lo ha dicho al ocaso de su vida política. Y ante este panorama, la pregunta es cómo retomar nuestro derecho supuestamente inalienable a decidir sobre nuestro futuro. ¿Cómo podemos reclamar nuestra agencia personal? ¿Cómo recuperamos nuestra autonomía? Y bueno, aquí les comparto algunas ideas para empezar el diálogo. Primero, aunque suene contraindicativo, hay que fortalecer a nuestra clase política. Queremos líderes con ideología y con principios sólidos para que tomen decisiones alineadas con los intereses colectivos y no con agendas particulares. Pero los queremos con ideología para entender claramente cuáles son sus principios y saber además que van a ser coherentes con la ideología y sus principios para que no nos sorprendan una vez que los elegimos y están en el poder. Segundo, creo que debemos asegurar la autonomía de los políticos. ¿A qué me refiero? Creo que hay que reestructurar el sistema de financiamiento político, crear un sistema de fondos anónimos y equitativos que financie por igual a todo aquel interesado en participar políticamente en el quehacer social. Por un lado, esto eliminaría las ataduras entre corporaciones y candidatos, y por el otro nos forzaría como electores a considerar argumentos y credenciales, en lugar de simplemente votar porque unos rostros, gracias al marketing y al dinero puesto en publicidad, se nos hacen más reconocibles que otros. Tercero, aferrémonos al diálogo social. Es nuestro derecho. Cuestionemos, debatamos, construyamos juntos el futuro que deseamos. Martin Luther King Jr. nos enseñó que el cambio es posible cuando actuamos con valentía, compromiso, unión, solidaridad y fe en la humanidad. Hoy enfrentamos retos diferentes, pero el espíritu de su lucha no solamente sigue vigente como una fuente de inspiración, sino además creo que es hoy más que nunca necesario el seguir su ejemplo. Recordemos que aunque parezca que somos apenas unos pequeños David luchando en contra de enormes Goliat, juntos tenemos el poder de decidir nuestro futuro y la obligación de no dejarnos convencer de lo contrario. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se olviden de comentar, suscribirse a nuestro canal de YouTube, darnos un like y seguirnos por redes sociales. Hasta muy pronto.